Desde San Luis Potosí, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene ninguna diferencia con el ejército mexicano y al contrario, queda muy claro que los soldados son pueblo uniformados que son hijos de campesinos, hijos de obreros. Al encabezar en la Plaza del Carmen de esta ciudad la firma del Acuerdo por la Unidad y la Prosperidad del Estado, el dirigente del partido del Movimiento Regeneración Nacional Morena dijo tener la confianza de las Fuerzas Armadas y ofreció mejoras salariales para estas en caso de ganar la presidencia en 2018. Les debería de poner a estudiar qué sería mejor. Dos datos, uno en la elección de 2006 y de 2012 los soldados. La tropa votó por el cambio, votó por nosotros y así va a ser en el 18. Los soldados van a apoyar el cambio, mencionó. Efectivamente, los soldados son hijos de campesinos y de obreros. Desafortunadamente, los soldados siempre obedecen órdenes y más porque viven en un estado de miedo por sus superiores, que en lo más arriba son una corruptela total y algunos hasta narcotraficantes seguramente, y por si fuera poco a Freddy Krueger hasta arriba, pues tienen terror los pobres y simplemente van y hacen lo que les mandan y luego acabamos viendo masacres como la de Tlatlaya. Segundo, dijo Andrés Manuel López Obrador, quiero decir sobre el ejército que el triunfo de nuestro movimiento, como va a suceder para todos los trabajadores, va a aumentar también el salario de los soldados, de los marinos, de las policías, de los encargados de la seguridad, como va a aumentar el salario de maestros y el salario de médicos y de enfermeras. Bueno, las declaraciones de López Obrador se dan luego de que la semana pasada fue interrumpido en Nueva York por uno de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, a quien el ex jefe del gobierno de la capital del país le dijo que a quienes debe pedir cuentas es al Ejecutivo Federal y a las Fuerzas Armadas. Este señalamiento le valió críticas al tabasqueño por parte de la Secretaría de Gobernación y del vocero de la Presidencia de la República, ya que aquellos están esperando simplemente un resbalón para reírse a carcajadas, pero evidentemente Andrés Manuel López Obrador se refería a aquel famoso batallón allá en Guerrero que salió, que no los defendió, que los sacó del hospital y que muy probablemente los calcinó en algún horno de esos que están en los ejércitos. López Obrador destacó hoy que a partir de 2018 lo único que no se va a hacer es utilizar al ejército para masacrar al pueblo. No se va a utilizar al ejército para reprimir a los mexicanos. No vamos a seguir con la misma política injusta e inhumana de querer enfrentar al problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza, con masacres, como lo han venido haciendo, quitándole la vida a seres humanos. Ante más de 1,500 asistentes, el líder de Morena abundó que hay casi 1 millón de víctimas de la violencia y se ha demostrado que no se puede apagar el fuego con el fuego. Y eso, bueno, es evidente. El sexenio de Calderón, el sexenio de Peña, Peña Menso, y las cosas en vez de mejorar empeoran. Y ahora quieren sacar más al ejército, pues las cosas van a poner peor. Necesitamos policía y policía profesional, policía como la alemana. Y se tiene que empezar por algo. Y lo primero sería sacar a los corruptos priistas y panistas del poder, fortalecer la policía con observadores de sociedades civiles, poner en los mandos a personas civiles, llenar a México de seguridad y de paz y de tranquilidad, y eso atraería muchísimo turismo, muchísima ganancia. Pero en fin, los que reinan son los que dicen qué es lo que se hace y qué es lo que se va a hacer. RH Noticias.